Bueno, vamos a grabar cómo soltamos el alevín. Este es el criadero donde vamos a soltar. Ahí veis la vegetación. Hemos sembrado rábano, un poquito de nabo forrajero, bueno, algunas especies que ya os contaré, ¿vale? Básicamente, cuando os llega el alevín, más o menos os va a llegar algo así. Os van a llegar un montón de cajas en función de lo que hayáis pedido, ¿vale? Aquí tenemos las cajas ya desprecintadas. La caja tipo que os va a llegar es esta que ves aquí, esa caja de ahí, ¿vale? Con su etiqueta y con su precinto, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cajas lo primero que vamos a hacer es repartirlas uniformemente en todo el criadero. Todo ese criadero tenemos que llenarlo con las cajas que acabáis de ver. Así que nos vamos a poner a repartir y ahora os explico cómo se abren y cómo se vuelcan. Bueno, pues a ver si soy capaz de explicaros cómo hacemos, ¿vale? Esta es la caja, bueno, esta es una de las cajas que tenemos que echar, que es la que es representativa de cómo os va a llegar. A ver si soy capaz, porque como soy nuevo en esto, no sé si voy a ser capaz de grabar y hacerlo a la vez. Básicamente hay que quitar este pequeño precinto, que no es más que una cinta de carrocero, que se pone para que el caracol, desde que se barre o nace hasta que vosotros lo ponéis en la granja, pues no se salga de la caja, ¿vale? Esto con las dos manos es mucho más fácil. Aquí, ¿veis? Le quitamos un precinto. Estos precintos, si los quitáis en el criadero, guardadlos en el bolsillo y luego los sacáis, ¿vale? A ver si puedo abrir con una mano. Mirad, esto es una caja de alevín, ¿veis? Habrá un poquito de caracol por ahí arriba y sobre todo, eso es caracol alevín, ¿vale? Eso es caracol recién nacido. Y no sé si se ve por ahí un poco la actividad. Vale, básicamente ahora lo que tenemos que hacer es distribuir esta caja que veis desde donde tenemos puesta la caja hasta la siguiente, como si fuera semilla. Lo vamos tirando, no sé si se va a poder ver ahí. Bueno, primero lo soltamos un poquito porque puede estar apelmazado, le dais unos golpecitos a la caja. Se dan unos golpecitos a la caja y se va poniendo entre la vegetación. Ahí ya va soltando. ¿Vale? Ahí lo veis que va soltando. No lo veis muy bien porque no estoy yo muy acostumbrado a hacer esto y grabar a la vez, ¿vale? Donde hayáis terminado podemos dejar la caja dada la vuelta y así sabemos dónde buscar luego el alevín cuando tengamos que buscar actividad. Pues ahora hay que repetir eso todas esas veces. Como veis, por ahí ya están mi hermano y Titi echando el suyo. Ellos van más adelantados porque no tienen un teléfono en la mano. A ver, otra cosa que os tengo que comentar. En las cajas os pueden quedar un poquito de restos de tierra, como veis ahí. No os preocupéis, ¿vale? Porque eso está o sea, ya está, el peso está corregido. Se pone un poquito más para corregir eso, ¿vale? No os preocupéis. Soltar las partes de abajo del alevín que os puedan quedar un poquito más apelmazados, las soltáis y las echáis. Bueno, pues ya hemos soltado el alevín y ahora lo que vamos a hacer es darle al riego. Ahí todavía no lo veis porque está llenándose el circuito, pero bueno, entre qué es y no es, os explico algunas cosas importantes sobre el tema de la suelta del alevín. Básicamente deciros que lo ideal es soltarlo a primera hora de la mañana, que suele ser difícil porque es cuando os llega el alevín, o a última hora de la tarde, ¿vale? También se puede soltar a cualquier hora del día si el día está nublado, lluvioso y demás, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo hemos soltado a media tarde porque tenemos otras cosas que hacer. Tenemos buena vegetación, con lo cual no va a haber problema. El caracol, ahí veis una de las cajas, pues estará por ahí metido. De hecho, por mucho que nos pongamos dentro o debajo, no vamos a ver el caracol. Se ha tirado, como visteis antes en el vídeo, pero ahora ya no se ve. Y aquí os hago una panorámica de cómo es nuestro criadero. Este es nuestro criadero más grande. Tiene unos 75 metros de largo, desde ahí, que es la puerta por la que entramos, hasta allí, que es el final, donde damos la vuelta cuando tenemos que echar pienso, recoger y demás. Y bueno, pues es un criadero del que normalmente sacamos unos entre 1,5 kg, 2 kilos de producción por metro cuadrado y año, ¿vale? Bueno, aquí lo veis, por ahí ya veis nebulizar. Veis que a medida que se va llenando el circuito, pues se va nebulizando. Le vamos a dar un riego, nada, de 4 o 5 minutitos, ni siquiera se puede considerar un riego. Esto simplemente es humedecer la vegetación para que el caracol que acabamos de echar tenga un poquito de actividad y busque el envés de las hojas, que es donde se va a resguardar. Ahí ya veis nebulizar. No se ve muy bien porque hay mucha luz, pero
si enfoco hacia allá, ya veis la nubecita de los nebulizadores, ¿vale? Encima de la línea. De hecho, yo me estoy mojando, o sea, me está salpicando un poco. Y bueno, para que me veáis a mí también, voy a intentar dar la vuelta al teléfono y que me veáis. Bueno, me veis a mí, a Titi y a mi hermano les habéis visto porque el que grababa soy yo, pero como yo estaba grabando no me veíais. Así que nada, aquí está la suelta de alevín de este año y en unos días os enseño cómo empiezan a moverse y cómo empiezan a tener actividad. Poco a poco los iremos viendo crecer, os iré enseñando cómo los alimentamos, cómo los cuidamos, cómo prevenimos cosas para que no sucedan cosas malas, que vaya con buena línea y tal. Y si todo va bien, dentro de 3 meses y medio, 4 meses, pues os subiré un vídeo en el que nos veréis recoger caracol, como hay alguno de los que ya tenéis por ahí de años anteriores, ¿vale? Hala, un saludo a todo el mundo y nos vemos.